de cosas lo que hay que transformar, sino el todo, nuestra comprensión entera, nuestro modo de estar en el mundo. Por eso estamos ante un peligro tan enorme, el de fracasar en eso, ¿no? Ahora bien, como decía Heidegger, el temerario se atreve allí donde hay abismo. Solamente dos preguntas. La una, ¿podrías ampliar más la relación que hay entre inmanencia y trascendencia desde la patología y la terapia de la misma? Y la segunda, aunque tú has sido muy claro acerca de salir del campo del individuo para llegar a la cultura y civilización para hablar de la patología, ¿no es parte de la patología el que en la cultura prima la visión del individuo más que la visión de lo común, de lo colectivo en términos de carácter gregario? Ya. Gracias. Se trata de una trascendencia inmanente, no de un más allá desalojado de la inmanencia. Habita en la propia inmanencia mundana. Si el hombre, si me remito a mi propio punto de vista, si el hombre es esa tensión entre centricidad y excentricidad, entonces es tendencia a autotrascenderse continuamente. Pero ese autotrascenderse no tiene un final, porque si no, no podría recibir el nombre de autotrascendencia. Habría que llamarlo, no sé, aumento, ¿no? Pero no autotrascendencia. La autotrascendencia es cualitativa. Ahora, ¿qué es esa trascendencia? A mi modo de ver, bueno, pues el religioso lo puede, está autorizado a verlo como Dios en el mundo. Y la filosofía está obligada a respetar eso. De igual modo que el religioso, ¿no? El que tiene fe está también obligado a respetar el puro ejercicio del pensamiento sin fe, ¿no? Kant era un ejemplo de esto. ¿No? Kant tenía fe, ¿no? Era creyente, pero cuando hacía filosofía, no. Tenía bien distinguidas las cosas, ¿no? Entonces es una trascendencia no religiosa, no divina, es una trascendencia humana. Lo humano, el hombre es ya infinito, porque es ese ejercicio de salir de sí continuamente. Eso es un imposible necesario, porque no tiene un fin, ¿no? Y desaparecerá tal vez la especie humana, ¿no? Y el ser humano podría ser recordado por otra especie, ¿no? Como aquel ser que era infinito, que era tensión hacia el infinito, una flecha lanzada, un arco tensado. Y acerca de lo individuo en la cultura, claro, lo individual o lo individualizante, sí. o el individualismo en la cultura. En la profundidad de la cultura no hay individuos. Siguiendo a Simondon, se podría decir que hay un ámbito pre-individual, que es un conjunto intensivo de fuerzas que se relacionan entre sí caosmóticamente.
el individuo es lo generado. Entonces hay un movimiento de génesis desde lo informe de la cultura a lo ya formado, al individuo, ¿no? Que estemos en un individualismo quiere decir quizás que ese plexo de relaciones preindividuales no se ha materializado en un plexo de relaciones individuales, es decir, en una colectividad en la que lo que manda es el ente, la relación. Y ahí habría que buscar la explicación, que iría quizás por el autoritarismo. Un autoritarismo ontológico, del que no son conscientes ni los estados, ¿no? También hay un autoritarismo democrático, completamente, yo estoy convencido. No sé si... ¿Sí? Sí. Allá. Profesor, gracias. Solo es una pregunta muy simple y es si ha considerado en llevar este diagnóstico en clave de adorno, tal vez, la dialéctica de la ilustración. Lo pensaba un poco por la idea de cómo se menciona tanto cultura, progreso, reevaluación de la idea de progreso también. Quizás las condiciones materiales en las que una cultura está. Sí, solo una. Y si no, entonces, ¿por qué? Como porque cree que no sé cómo gobernar. ¿Por qué ha ocurrido? Es lo que pregunta, ¿por qué ocurre esta enfermedad? ¿Por qué tiene lugar? ¿Cuál es la causa? No, tal vez sí ha pensado en hacer una lectura. Sí, he pensado desde Adorno. Tal vez más estructural, menos ontológica. Sí, claro. Hombre, no la hago desde Heidegger, sino desde Heidegger contra Heidegger, en la medida en que yo puedo no batirme con un gigante de estas dimensiones. Entonces, también he pensado hacerlo yo hice la tesis doctoral sobre Karl Otto Apel y Habermas. Entonces, la escuela de Frankfurt me es y la filosofía del diálogo me es muy próxima. Entonces, pero yo quitaría de la ilustración, ¿no?, esa idea de progreso hacia una idea regulativa transparente, clara, nítida y perfecta, ¿no?, como piensan hoy Habermas. Le voy a dar una razón. Tengo muchas, ¿no?, pero le voy a dar una que me parece fundamental. Pensar que la civilización está orientada hacia esa idea regulativa de consenso universal, etcétera, implica, eso se dice muy fácilmente, ¿no?, y entonces queda muy bien, ¿no?, pero cuando uno lo piensa a fondo queda bastante mal, a mi juicio, porque ese consenso, no hay que olvidarlo, es argumentativo. Las pasiones no son reductibles a argumentaciones. Lo que conduce a los seres humanos son fundamentalmente pasiones. Las pasiones no pueden debatirse en un... entonces, dirigir, que la civilización esté dirigida hacia la idea regulativa, como dice Habermas y Apel, ¿no?, de un consenso claro, transparente, en la que todos estamos libres y tal y cual, es una racionalización del mundo de la vida, porque significa concebir a la existencia como un todavía no racional, y significa concebir al progreso como una merma continua, ¿no?, del ser naciente, no reglable, no argumentable, no tematizable reflexivamente, ¿no?, una merma de ese ámbito en favor de su transformación argumentativa. A eso le he llamado yo judicialización de la vida. Ahora bien, si nos vamos a la escuela de Frankfurt anterior y buscamos en Adorno, ahí podemos buscar sobre todo por esa doble o con Horkheimer, parte de la razón que trata
tratan de... ¿no? Sí, es que Horkheimer y Adorno es otra cosa. Ahí ya no hay idea regulativa que nos aproxime, etcétera. Entonces deja el campo del futuro franco, abierto, y es más congruente con esta posición. Quisiera destacar, por ejemplo, yo que sé, el magnífico estudio que hace Adorno en dialéctica negativa, allí lo real es lo singular, ¿no? Y nosotros estamos en relación con lo real mediante el concepto, pero eso es absolutamente necesario, pero el concepto generaliza y entonces mata lo singular. Estamos en una contradicción. ¿Cómo podemos entonces? Es fascinante cuando él dice: el filósofo tiene que actuar como los payasos, ¿no? Jugar, luchar contra el concepto con el concepto. Para eso tiene que ser tan titiritero y ser tan ingenioso, ¿no? como un payaso. Habría mucho más que decir, pero... Pues digamos que un poco la expresión patología está haciendo mucha carrera en términos de Axel Honneth con todo lo de las patologías de lo social. Sin embargo, allí sí hay un signo negativo, son enfermedades de la sociedad. Es más fácil para uno comprenderlo en esta perspectiva que no tanto en esta, donde parece que patología no tiene signo negativo, sino simplemente es lo que ocurre en crecimiento y en decrecimiento, esta idea de patologías de la civilización. Entonces, de alguna manera nuestras preguntas siguen orientándose, todas nuestras preguntas, ¿no?, hacia esa dimensión más negativa de lo patológico, más de enfermedad, ¿no? Creo que algo nos ha faltado por comprender en su presentación de qué es aquello que no se convierte en un destino absoluto si es algo que está tan a la base de toda nuestra cultura o de lo que niega la cultura o obedece la cultura, ¿cierto? Porque si lo vemos en términos de enfermedad, por lo menos uno podría tener alguna idea de a dónde dirigirse una vez puede diagnosticarla, pero si es algo que está tan en el fondo, se vuelve realmente fatídico, ahí sí, ¿no? Desesperanzador. ¿Cómo llegó ahí? Y si además no es individual, no tiene nada que ver con elecciones, ¿no? Yo creo que ahí nos falta algo de comprensión de este sentido de patología. A ver, gracias. Aquí hay algo que me gustaría precisar. A ver. Si la patología en su sentido originario, ¿no?, está ligada al pathos, ¿no?, entonces el estudio de la patología no sería simplemente el estudio de enfermedades en sentido negativo, sino el estudio del pathos humano. Tiene usted razón en que he olvidado decir, no, he olvidado hablar sobre eso. Hablar sobre patología es también hablar sobre esa dimensión de pathos que acompaña al devenir en crecimiento y en potencia. La terapia sería favorecer que acontezca esa intensificación. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si me permiten, voy a emplear aquí un momentito más, ¿no?, con un ejemplo que pongo a mis alumnos respecto a otra cosa, pero viene bien aquí. Uno no puede enamorarse a voluntad, ¿verdad? Es completamente ridículo, ¿no?, que uno esté encerrado en su habitación y diga: yo hace 3 meses que no me enamoro, oye, me gustaría enamorarme, voy a